Tenemos en pantalla al docente Bernardo Goñi. Gracias por estar, Bernardo. Hola, un gusto y muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de expresarnos que nos hacen buena falta. Bueno, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Tú eres docente de San José. Sí, yo soy docente del departamento de San José, trabajo en Libertad, pertenezco a la filial de Libertad y bueno, vengo a hablar sobre la situación de 14 docentes que están sumariados por haberse sacado unas fotos en el marco de la campaña de no a la reforma Vivir sin Miedo que era propuesta por Larrañaga en el 2019. Ellos se sacaron unas fotos en la que expresaban el no a esa reforma en una acción sindical, ¿no?, que había sido propuesta por la FENAPES y por el PIT-CNT. Entonces, en medio de ese plan de acción sindical de no a esa reforma, se sacan esas fotos que son en el Liceo 1 de San José. Pero hay que hacer una aclaración muy importante. Una de las fotos es afuera del liceo y mirando hacia la vereda de enfrente. ¿Sí? En esa foto hay 10 compañeros y bueno, y hay otras fotos que son dentro del liceo. Pero es necesario aclarar que en ese momento no había alumnos ni había padres en el liceo. ¿Sí? Sí, sí. Todo esto fue en el año 2019. Esas fotos no fueron difundidas en la prensa, simplemente fueron para FENAPES y se subieron a la página de FENAPES. Entonces, la directora, la que era directora del Liceo 1 en el momento, la señora Miriam Arnejo, hizo una denuncia por posibles hechos irregulares, ¿no? Que el Ajá. hecho irregular del cual se los acusa es proselitismo. Y conviene dejar muy claro, ¿no? Porque esto es lo central. Proselitismo es una acción generada con el fin de conseguir prosélitos. Y hay dos cosas muy importantes. Si yo hago una acción y en ese momento no hay a quien convertir en prosélito, que en este caso hubiese podido ser un alumno o un padre de un alumno, ¿sí?, no estaría ejerciendo proselitismo. Si yo hago una acción en la que me expreso sobre una reforma de la Constitución que va a ser un hecho en determinado momento del tiempo, ¿sí?, y que adherirse o no adherirse a esa reforma no implica que yo tenga que formar parte de una agrupación que va a continuar en el tiempo, como por ejemplo podría ser un partido político, ¿sí? Es decir, que si yo me adhiero o no a esa reforma, no implica que yo vaya a seguir en una agrupación que va a continuar en el tiempo. Entonces, eso genera que eso tampoco sea un acto de proselitismo, ¿sí? Esto para mí es lo central, argumentar que no es proselitismo. Se habla del artículo 58 de la Constitución, ¿sí?,
Y entonces voy a leer solo el enunciado que abre, ese artículo. ¿Sí? Dice, los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. Hay diversas interpretaciones de ese artículo que después continúa, que indican que se está refiriendo, cuando habla luego del proselitismo, al proselitismo político partidario. Por eso, en el primer enunciado, ¿sí?, que es por supuesto uno de los más importantes del artículo, porque lo abre, menciona a las fracciones políticas. Además, hay que decir que el artículo anterior de la Constitución, que es el 57, defiende la formación de sindicatos, y no solo la formación, sino que tienen que ser promovidos. El Estado uruguayo se compromete a promover la formación de sindicatos. Y esto fue una acción sindical, entonces el artículo 58 no puede analizarse sin tener en cuenta el 57, que es el anterior. Y es muy claro que esto fue una acción sindical que no es de ninguna forma un acto de proselitismo. Bernardo, ¿en qué estado de situación estamos ahora? ¿En qué estado de situación están los profesores sancionados? ¿En qué estado de situación? Tengo entendido que están levantando firmas, ¿puede ser? Sí, eso es muy importante aclarar. Se están levantando firmas por parte de las FENAPES, pero también ha habido otros miembros de la sociedad que están juntando firmas. Ajá. Y es por lo siguiente, la última noticia, digamos, muy triste que se tuvo en relación a esto fue que la sección de jurídica de lo que hoy en día es la Dirección General de Educación Secundaria, sí, que se está encargando de asesorar a Jennifer Cherro, que es la directora de secundaria. Entonces, a dos compañeras sumariadas se va a proponer por parte de los abogados y que habían tomado el caso la destitución. Esa es la última noticia que hemos tenido tan triste, que no hace más que redundar en toda la serie de injusticias que ha sido este hecho, ¿no? Y bueno, eso ha ¿Cuáles generado... serían los nombres de los compañeros que supuestamente se estarían proponiendo destituir? Si se puede saber. Bueno, yo en un primer momento, esto es un trascendido, no se sabe cómo trascendió. Hay una comunicación de FENAPES al respecto que ahora estaba leyendo mucho para salir a hablar, porque además los compañeros sumariados me nombraron como vocero a mí, y va a haber otra vocera que todavía no se ha designado. Y no voy a decir los nombres, ¿no? Pero son Bien. dos compañeras. Sí, hay que tener cuidado con el respeto a lo que es el sumario y que en algunos momentos hay algunas informaciones que no se dan, pero sí es porque trascendió, se sabe eso, los abogados ¿sí?, van a pedir la destitución de dos compañeras. Y bueno, eso ha generado muchísimo apoyo y muchísimo rechazo en la sociedad de San José, ¿sí? Porque además hay que decir que estos 14 profesores son muy queridos. Cuando se realizó el Pero primer paro... perdóname, Bernardo, que te interrumpa, pero no son docentes solamente de San José, son docentes de Uruguay. Sí, por supuesto, por Son supuesto. docentes, en este caso le estaba tocando ejercer en el departamento de San José, pero son dos docentes, ellos o ellas, que podrían estar ejerciendo en cualquier parte del país. Sí, y está muy bien la acotación que me haces, porque
hay que decir que estamos defendiendo la libertad de expresión. Estaba leyendo uno de los recursos presentados por los abogados que defienden a nuestros compañeros, y ellos sostienen que si hubiera sanciones y se considerara como un acto de proselitismo, esas fotos se podrían se podrían considerar actos de proselitismo, hechos absurdos, como por ejemplo que alguien haya entrado alguna vez con un crucifijo, o alguien que haya tenido la camiseta de un club deportivo. Se llegaría a, digamos, dejar en forma jurídica un antecedente que podría llevar a hechos absurdos. Entonces, creo que esto es ya, siempre lo fue, pero con todo lo que está pasando muy rápidamente en estos momentos, es un problema de toda la sociedad uruguaya. Porque si permitimos que lo que ellos hicieron si sea considerado como proselitismo, vamos a quedar como sociedad uruguaya expuestos a que pueda haber una cantidad de resoluciones que no sigan con la imparcialidad de la justicia, es decir, se va a poder castigar de forma muy discrecional. Entonces, es como vos decís, son docentes que estaban en el Liceo 1 de San José, pero hoy en día ya esto es un problema muy grave y de toda la sociedad uruguaya. ¿Qué le Algo que pedimos, pasó, qué le estamos pidiendo a los uruguayos hoy? ¿Dónde están levantando firma para respaldar? ¿Cuál es el tipo de vínculo con ustedes? ¿A través de FENAPE? ¿Cómo se hace? bueno, las firmas se van a levantar por FENAPES en todos los departamentos. Hoy en día casi todas las filiales de FENAPES están en Facebook o en Instagram, Ajá. ¿sí? Además, en los lugares del interior nos conocemos todos y es muy fácil preguntarle a un docente dónde tengo que firmar. Ese docente, seguramente si es de FENAPES, él mismo va a tener una papeleta donde va a poder firmar cualquier vecino que quiera defender a nuestros compañeros. Esas firmas, Bernardo, ¿qué dirían el encabezado, si te acordás más o menos, si es que ya la está levantando? ¿Qué es lo que diría? Sí, dice, está el logo de FENAPES y se defiende, se habla de digamos, de esto que estaba diciendo, de la libertad de expresión y, bueno, de los 14 docentes, de las posibles sanciones que van a tener. No recuerdo todo el texto Bien, y no bien, lo tengo entre las cosas que pero más o menos, acomodé más o ahora, no menos. lo tengo. ¿Eso Este, es solamente para presentar al Ministerio de Educación y Cultura o también va a la OIT? ¿Cómo viene la mano ahí? bueno, a la OIT era una de las cosas que iba a decir, ya se presentó una denuncia que fue presentada ayer por medio de la Internacional de la Educación, porque es necesario señalar que la libertad sindical y de expresión está defendida en una cantidad de convenios, ¿sí?, de la OIT que Uruguay ha suscrito. Y, y entonces se hizo esa denuncia. Además, han habido otra cantidad de hechos irregulares, ¿sí? Uno muy importante señalar, y que está incluido también en esa denuncia al OIT, es el siguiente, ¿no? Todo esto pasa en el 2019, como dijimos, Ajá. y el 9 de marzo del 2020 hay una resolución administrativa, ¿sí? Un hecho administrativo que decide dejar sin efecto la denuncia a los compañeros, ¿sí? Es decir, que hay ya una decisión, ¿sí?, de la administración
el 9 de marzo de 2020, que decide dejar sin efecto la denuncia que se había hecho por proselitismo en los compañeros. En esa sesión del Consejo de Educación Secundaria, también se dejan sin efecto otras denuncias. Y en esas denuncias que se dejan sin efecto, había algunas de docentes que habían apoyado la causa de la reforma a la Constitución. Entonces, el 9 de marzo queda archivado, ¿sí? Queda archivado, simplemente se recomienda que se extremen los cuidados en relación al tema por el cual se había denunciado, pero no se encuentra por el Consejo del momento, ¿no?, que hubiese proselitismo y se archiva. Luego, en ese mismo año, el 14 de septiembre, en ese mismo expediente se dispone una investigación. Y cuando hay algo que fue juzgado, ¿sí?, y sin aportar nuevas pruebas, porque no se aportó ninguna nueva prueba, algo que ya fue juzgado se vuelve a juzgar, hay una violación de los derechos humanos, porque se pierde la imparcialidad de la justicia. En lo que están viviendo nuestros compañeros es algo permanente ver cómo no se están respetando nuestros derechos en relación a la justicia. Estamos siendo víctimas, sobre todo ellos, de una persecución sindical. Y bueno, eso también es una de las cosas que va a ir a la OIT. ¿Sí? Bien. No solo por la OIT, sino también hay fundamentación jurídica, ¿no?, y otros hechos jurídicos anteriores de la Convención de Derechos Humanos Latinoamericana, que defienden la libertad de expresión y la libertad sindical, y en la cual lo que hicieron los compañeros es simplemente un hecho de expresión de pensamiento. ¿Qué pasaría si todos los profesores y docentes que están escuchando el programa a lo largo y ancho del país, antes que terminen las clases, se sacaran una foto dentro de los liceos? Salado. Ponete el casco, Fossati. Tendrían que Y ir bueno, todos los sería... IT, porque en realidad sería es algo tan ridículo lo que están haciendo. Está la provocación, que, bueno, el ministro de Educación y Cultura ha dicho que los docentes y FENAPE no son la solución, sino que son el problema. Ahí está reflejado la resolución que tienen ustedes. Me gustaría compartir Sí. con Bernardo algo que es una apreciación personal que yo tengo respecto a un tema que siempre se ha manejado en el ámbito de la educación, que es la laicidad y el proselitismo político, ¿no? Como esa herramienta de que siempre que hay que atacar o un movimiento sindical o un movimiento de estudiantes agremiados, siempre se sale de alguna manera diciendo que hay una violación a los principios de la laicidad y el proselitismo. Muchas veces esas acusaciones se han manejado de maneras incorrectas, como bien menciona Bernardo ahora que enumeraba, ¿no?, y enunciaba. Pero por otro lado, me quedo pensando un poco, y esto tiene que ver por algunas cosas que estuve leyendo. Me hace pensar mucho en aquella ley de educación, la 14.101 del año 73, ¿no? Y que tenía como uno de sus principales motivos la persecución sindical, la persecución de docentes, la instauración de un sistema de pensamiento único, ¿no? Y la ruptura, ¿no?, y el aislamiento de los docentes y las docentes de todos los sistemas de participación, ¿verdad?, de las políticas educativas de nuestro país. Sí, bueno, y cuando uno habla, yo nací en dictadura, ¿no?, en el 74, es decir que, bueno, era un niño, pero cuando uno habla con personas que sufrieron persecución en esa época, dicen que hay muchas similitudes entre esto que está pasando ahora y lo que pasó en esa época. Tema no menor, Y tema no menor. Ahora, nos quedan unos escasos 4 o 5 minutos, Bernardo. ¿Qué otra medida piensa tomar FENAPE a nivel nacional? bueno, ahora se están juntando firmas.
Sí, Jennifer Cherro pide al Codicen, ¿no? Porque ella tendría que pedir la destitución al Codicen, ¿sí? Y después pasa la decisión al Codicen, que es el órgano máximo de la ANEP. Yo creo que, bueno, si ella pide esa destitución, la filial FENAPES de San José va a ir a la huelga y seguramente muchas filiales van a acompañar, si no acompaña todo FENAPES a nivel nacional. Y también el Porque, y no solo FENAPE, sino además toda la educación y todo el PICNT. por supuesto, sí, se están juntando firmas no solo por compañeros integrantes de las filiales de FENAPES en San José, que es en donde estoy más empapado. Los otros días fue la van premier de Sociedad Anónima, así en nuestro grupo de humanistas. Ahí se juntaron firmas, la gente respaldó, todos los que estaban presentes, y hubo incluso, me acuerdo, compañeros de otros sindicatos que pidieron papeletas y se interesaron para juntar las firmas en otros sindicatos. Porque esto le está pareciendo muy injusto a todo el mundo. En San José hay un edil del Partido Colorado, Lago, que se pronunció ya en forma contraria a la destitución. Y bueno, en toda la sociedad civil está pasando eso, que se está viendo como lo que es, como una verdadera injusticia. Bernardo, un abrazo grande a todos los compañeros. Nosotros quedamos a las órdenes. Tenés nuestro teléfono. Nos ubicás para tenernos al tanto de cómo va el conflicto. Y no te quiero embretar a vos, pero como estamos al aire y como tenemos opinión, aquellos docentes que por ahí se les antoje, se les dé, no sé, nadie quiere, pero aparentemente sería el ridículo que varios profesores y docentes de todo el país en varios liceos se saquen fotos. Si cae de rebote el liceo atrás, y cayó el de rebote el liceo atrás. Qué lindo, cómo me gustaría. Llenarlo de votos al ministro, pero dejemos a Bernardo afuera. Gracias, Bernardo. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos difundir esto. Ahí a las Saludos. Bueno, Buen quedamos día, acá a la ¿verdad? orden y a la espera de novedades. La página de FENAPE para levantar las diferentes papeletas, ¿la tenés? Sí, fenapes.org.uy sale en el Google y hay una página en Facebook que uno pone FENAPES y está muy activa esa página, ya va a salir ahí enseguida. Bien, gracias, Bernardo. Un abrazo a todos los compas. Bueno, abrazo y muchas gracias. A las órdenes. Pará, Bernardo, ¿está ahí? Sí, sí. Pará, que yo te vi, te vi con la guitarra promocionando por ahí. Dice que, Sí, sos, bueno, dice que sos un buen cantante, además, o instrumental. bueno, sí, canto y compongo canciones desde hace mucho tiempo y tengo un par de discos grabados. Ah, chiquito, tenés otra entrevista asegurada. Ah, bueno, bueno, a las órdenes, cuando quieran, Bueno, estamos a lo las órdenes. abrimos, la próxima la abrimos con guitarra, dale. Ah, bárbaro. Bárbaro. Gracias, un abrazo. Bueno, abrazo, muchas Muchas gracias. gracias. Abrazo. Chau, chau. Chao.